Bien, entonces estuvimos hablando sobre la lesión medular. Vimos en clase anterior cuál era la etiología probable de nuestra lesión medular, raquimedular. Vimos que la mayoría de las veces ocurre por algún tipo de accidente, ¿verdad? Accidente ya sea en vehículo o motocicleta. Y vimos también un poco acerca de la clasificación, ¿verdad? De entre ellas, la más frecuente es aquella que se produce a nivel de las cervicales. Vimos también acerca de los mecanismos, ¿verdad? Que se producen a través de distracción, a través de compresión, etcétera, ¿verdad? Y los locales más frecuentes vimos ahí entre C5, C6 y también el segundo lugar más frecuente sería a nivel entre la torácica y la lumbar, ¿ok? Hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación propiamente dicha. Vamos a hablar qué se hace posterior a la estabilización, obviamente, de la lesión raquimedular, ¿verdad? Estamos hablando ya de un paciente estable, sin alteraciones recurrentes de la propia lesión y posterior a eso su rehabilitación, ¿verdad? Desde del inicio ahí, de la etapa inicial hasta la etapa, digamos así, etapa intermedia y etapa final, ¿verdad? Bien, hablando un poco acerca de algunos puntos importantes, cuando hay una lesión medular, tenemos... Doutor, Sí, oi, doutor, boa tarde. Na última aula, o senhor ia começar a parte de avaliação. de evaluación. Isso. Ah, ok. Entonces vamos a volver hacia atrás. Me adelanté un poco entonces. Acerca de a ver, de los síndromes ya hablamos. Evaluación. Que no encuentro acá. Ah, sí, la evaluación, ¿verdad? Ok. Bien, entonces vamos a empezar a partir de la evaluación, ¿verdad? Recuérdense que posterior a la lesión raquimedular vamos a evaluar dos componentes ahí más importantes de nuestro aparato del sistema nervioso, ¿verdad? Vamos a ver la motricidad y sensibilidad por sobre todo, ¿verdad? Eh, Antes que nada, sí o sí vamos a evaluar el nivel de la lesión. Esto ya compete en el nivel óseo, ¿verdad? Que sería local donde se produjo la lesión raquimedular, ¿verdad? Que se clasifica de acuerdo a la región, obviamente. Vamos a ver aquí que la región que más comúnmente se lesiona es a nivel cervical, ¿verdad? Entonces ahí está nivel vertebral con mayor lesión. Acá podemos observar una radiografía en incidencia lateral de la columna cervical en donde vemos prácticamente una anteriorización del cuerpo vertebral de C5 sobre C6, ¿verdad? Entonces podemos observar ahí prácticamente una destrucción de la articulación intervertebral y con eso obviamente vamos a tener una lesión raquimedular casi completa, ¿verdad? ¿Se recuerdan por dónde pasa ahí la médula espinal? Por el agujero justamente de la médula espinal. Entonces, obviamente vamos a tener una lesión extensa, ¿verdad? Bien, así como les había dicho, la evaluación ella se divide ahí en nivel sensitivo. Se busca evaluar el dermatomo más caudal que sea con la sensibilidad normal. ¿Qué significa dermatomo? Son las partes en donde vamos a encontrar la trayectoria de los nervios sensitivos, ¿verdad? Entonces hay una planilla en donde se observa y se va punteando eso de acuerdo a la sensibilidad encontrada en el paciente, ¿verdad? Y tenemos el nivel motor, que sería los miotomos, ¿verdad? La parte sensitiva del dermatomo, parte motora de miotomo, ¿verdad? Entonces se evalúa el grupo muscular clave más caudal con graduación 3 de 5, ¿verdad? Lo que hay que entender es que
la mayoría de las lesiones raquimedulares, ellas concurren con una lesión incompleta, ¿verdad? Entonces vamos a tener algo de contracción voluntaria, dependencia nuevamente de la localidad de la lesión. Cuanto más alto vamos a tener, menos ahí patrón de movimiento activo, ¿verdad? Entonces supongamos que el paciente haya sufrido una lesión raquimedular a nivel de C3 o qué, ¿verdad? Entonces vamos a tener, aparte de la porción del tercio medio del cuello hacia abajo, vamos a tener pobre o casi nada de contracción muscular voluntaria. Y así también la sensibilidad, ¿verdad? Como ya hablamos también en clase anterior, la sensibilidad tiene varias rutas, es un poco más, digamos así, está un poco más íntegro de que la parte motora, ¿verdad? Bien. Nivel neurológico también ya hablamos, el nivel más caudal, con las modalidades sensoriales y motoras intactas. Bien, ahí están los miotomos y en los lugares o regiones que se distribuyen, ¿verdad? Y la función, ¿verdad? Por ejemplo, C5 inerva un poco ahí la porción anterior de del antebrazo, entonces vamos a tener ahí la flexión de codo, ¿verdad? La extensión de muñeca C6, la extensión de codo C7, ahí tenemos un poco más abajo, se va distribuyendo ahí de T1 hasta S1, hasta llegar el movimiento que nos indica aquí, ¿verdad? Plantiflexor, por ejemplo, sería ya a nivel bien caudal, a nivel de S1, ¿verdad? Tenemos ahí el extensor del halus a nivel del D5 y así sucesivamente se va a distribuir los nervios de acuerdo ahí a la región, ¿verdad? En donde se va a producir el movimiento. Los dermatomos, ahí serían también los niveles sensitivos, de distribución de C2. Ahí tenemos hasta T6, T7, perdón. Y los locales en donde indica, ¿verdad? Por ejemplo, ahí C2, la apófisis matoide del occipital. C5, C6, por ejemplo, la cara lateral del antebrazo. O en deltoides, C6 sería ya a nivel del pulgar y así sucesivamente, ¿ok? Y se va a distribuir hasta la parte más caudal, ¿verdad? Que sería ya a nivel de S5, que pertenece a la área perianal, ¿verdad? Por ejemplo, la sínfisis del pubis pertenece al dermatomo T12 y se va evaluando, ¿ok? Vamos a ver si encontramos acá la planilla. Esta es la escala en donde se observa, primeramente se clasifica el tipo de lesión que tenga el paciente, recordando que las lesiones ellas se clasifican básicamente en 5 grupos. Tenemos la completa, la incompleta y posterior a eso las subvariaciones de acuerdo a a la función motora del paciente, ¿verdad? Y por último tenemos en nuestra escala que sería la clasificación E, que pertenece a la escala normal, ¿verdad? Que sería en donde vamos a encontrar tanto la actividad motora y sensorial normal, ¿verdad? Y vamos a tener ahí los síndromes, que vamos a hablar más hacia adelante, ¿verdad? Bien, acá tenemos la clasificación de la lesión espinal, ¿verdad? Esto se usa para evaluar, ¿verdad?, los puntos motores. Nuevamente ahí le repito, la distribución nerviosa, ¿verdad? Acá vemos lado derecho, lado izquierdo de los miembros, ¿verdad? Miembro superior y miembro inferior, ¿verdad? Y también tenemos la escala sensorial, la misma situación, ¿verdad? Miembro superior derecho, miembro superior izquierdo y va bajando hasta el miembro inferior. Acá podemos observar la distribución de acuerdo a los dermatomos, ¿verdad? Acá también tendría que haber otra imagen que nos explica los puntos motores, ¿verdad? Bien. Y hablamos de los síndromes clínicos. Recordando siempre que los síndromes clínicos, ellos aparecen posterior, ¿verdad?, a la lesión incompleta, ¿ok? Cuando es completa, casi no vamos a ver síndromes clínicos. Entonces, las que más producen síndromes clínicos van a ser las lesiones incompletas, ¿verdad? Y vamos a citar ahí 5 clases de lesiones. Está el centro medular, el de Brown-Séquard, el cordón anterior, el cono medular y la cauda
equina. Entonces, ella se clasifica de acuerdo a su origen también, ¿verdad? Vamos a ver más hacia adelante. Acá vemos la médula espinal, nuevamente ahí el H medular, vemos ahí la porción gris y la porción blanca, vemos ahí las regiones. Bien, nada más para recordar, hacer un recuerdo anatómico, ¿verdad? ¿Qué se busca examinar, ¿verdad? Antes de clasificar a los síndromes? Siempre el tracto córtico espinal, el espinotalámico, los cordones posteriores y también la vía autónoma. ¿Ok? Y acá vemos un ejemplo de sección medular, una resonancia, ¿verdad? Magnética nuclear, incidencia ahí lateral en donde observamos la región en donde se produjo la lesión, ¿verdad? Se puede observar bien y también vemos ahí la formación del edema y la compresión medular, ¿verdad? Bien, y empezamos con el primer síndrome que sería el síndrome centromedular. Así como su nombre nos dice, esta lesión se encuentra ahí en la parte central de la médula espinal, ¿verdad? Ocurre más en pacientes ancianos con traumatismo por hiperextensión, o sea, el mecanismo que puede producir este tipo de lesión es la hiperextensión de la columna, ¿verdad? Hay destrucción central, puede ocurrir con una hemorragia en la médula, ¿verdad? Y puede producir mayor compromiso a nivel de los miembros superiores, ¿ok? Vamos a ver ahí, acá en la área en donde nos demarca una área naranjada, este es la lesión centromedular, ¿ok? Bien en el centro, así como su nombre dice. Bien, el compromiso motor con el síndrome centromedular es más severo a nivel distal que proximal. La alteración variable de la sensibilidad y compromiso vesical también están alterados ahí con el síndrome centromedular. Generalmente tiene un buen pronóstico ambulatorio. Pasamos al síndrome de Brown-Séquard, que sería la hemidisección o hemisección medular, ¿verdad? En donde justamente ocurre lo que nos dice ahí, ¿verdad? Ocurre un corte ahí de la porción ya sea lateral derecha o lateral izquierda de la médula espinal, ¿verdad? Y vamos a tener ahí alteraciones ipsilaterales, o sea, del mismo lado de la lesión y contralaterales al contrario de la lesión, ¿verdad? Podemos encontrar ahí del mismo lado de la lesión una parálisis flácida, arreflexia, ¿verdad? Que sería la ausencia de los reflejos, también la ausencia de sensibilidad, tanto aquella profunda y aquella vibratoria, y en la región contralateral, o sea, lo opuesto a la lesión, vamos a tener la anestesia, el dolor y a la temperatura. O sea, el paciente no va a poder discriminar cuando, cuando se active ahí la parte dolorosa ni también la parte de la temperatura. ¿Ok? Entonces se evalúa ahí pasando algo puntiagudo y el paciente no puede discriminar, ¿verdad? El dolor, ¿verdad? Y tampoco si le ponemos qué sé yo, un pedazo de hielo, tampoco el paciente va a poder sentirla. Bien, acá vemos nuevamente nuestra imagen ahí esquemática en donde nos muestra ahí la hemisección medular. Esto ya corresponde a nuestro síndrome de Brown-Séquard, ¿verdad? Entonces vemos la lesión todo en color naranjado y prácticamente agarra una parte nada más de la médula espinal, ¿verdad? Puede ser la parte derecha o la parte izquierda, ¿ok? Y en acá vemos el tipo de traumatismo que puede ocasionar la hemidisección o hemisección de la médula espinal, ¿verdad? Dejando como secuela ahí el síndrome de Brown-Séquard, ¿no? Acá, como se puede observar, es un paciente que recibió una estocada, ¿verdad? Produciendo entonces una herida por arma penetrante, ¿verdad? Esto sería el mango de un, como ustedes dicen en portugués, caniveche, ¿verdad? Entonces el mango se quedó hacia afuera y la parte de la lámina se introdujo ahí en la región, la columna vertebral, ¿verdad? La mayoría de las veces el pronóstico funcional es bueno.
tiene un buen pronóstico, entonces sí se puede tratar al paciente y vamos a ver una cierta mejoría con estos tipos de pacientes, ¿no? Posterior a eso tenemos el síndrome medular anterior, así también como su nombre dice, ocurre en la parte anterior de la médula por mecanismo de hiperflexión, ¿verdad? Y también puede aparecer por alteraciones vasculares, ¿verdad? Hay lesión de los 2/3 anteriores de la médula y con todo eso hay preservación de los corones posteriores. O sea, se recuerdan, la función de los corones posteriores sería más la sensibilidad, ¿verdad? Entonces vamos a tener como resultado una pérdida variable de la función motora, ¿ok? Acá tenemos un corte ahí transversal de la médula espinal en donde podemos observar en la área un poco más gris toda la área que fue lesionada en el síndrome espinal anterior, ¿verdad? Vemos, esto es anterior y esto es posterior, ¿verdad? Bien. ¿Qué se puede ver en el síndrome medular anterior? Hay una pérdida de la sensibilidad al dolor, a la temperatura y al tacto hueso. La conservación de los sentidos de propiocepción, vibración y tacto ligero, o sea, los sentidos de propiocepción, vibración y tacto ligero están conservados en este tipo de lesión. El pronóstico va a depender del nivel de la lesión, o sea, cuanto más alto tiene un pronóstico pobre, ¿verdad? Un pronóstico reservado. Y después tenemos ahí el síndrome espinal posterior, que es lo contrario al síndrome espinal anterior, ¿verdad? Se lesiona la parte posterior de la médula espinal, también llamado síndrome conomedular. Ellas se producen ahí lesionando el cono y las raíces lumbares. Una alteración que se produce con frecuencia sería la anestesia en silla de montar. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a tener una disminución, hasta incluso se puede hacer una pérdida de la sensibilidad a nivel de los músculos que utiliza para sentar, ¿verdad? Es decir, el glúteo, ahí la porción del glúteo y una porción ahí de la parte anterior ahí de los isquiotibiales, ¿verdad? Se puede ver también pérdida de control voluntario de los esfínteres y músculos del piso pélvico, ¿verdad? Obviamente porque sabemos que las raíces lumbares ahí van a inervar, parte de ellas van a inervar la vejiga y también los esfínteres que actúan, ¿verdad?, en la hora de defecación. ¿Ok? Este tipo de lesión es de carácter súbito, puede ser bilateral, concurre mucho con dolor. También ya hablamos ahí de la hipoestesia en silla de montar, la incontinencia y se puede ver que los reflejos aquileanos están disminuidos. Ahora nos vamos allá en el tendón de Aquiles, golpeamos ahí con el martillito y vamos a ver que los reflejos están disminuidos. ¿Ok? La misma cosa, vamos a ver las lesiones en raíces lumbares, es la misma patología, ¿verdad? A la anestesia también es de distribución radicular. ¿Ok? La misma situación que ya hablamos, todos son sinónimos. Y tenemos el síndrome que llamamos SIWORA, que es la lesión medular sin anormalidad radiográfica. O sea, estos tipos de lesiones ellas ocurren más en niños, ¿verdad?, menores de 8 años, justamente por algunos movimientos bruscos que ellos realizan, ¿verdad?, alguna actividad que realizan. Y como la columna de los niños es bastante elástico, produce estos tipos de lesiones, pero la mayoría de ellas tienen un buen pronóstico y no quedan ahí con secuelas, ¿verdad? Bien, pasando al manejo agudo posterior a la lesión raquimedular, el objetivo inicial, ¿verdad?, sería prevenir y minimizar el déficit neurológico resultante. O sea, cuando ocurre una lesión raquimedular, siempre se evalúa al paciente como un todo, ¿verdad? Se evalúa principalmente el sistema nervioso ahí. eh, se hacen los exámenes complementarios, ¿verdad? En especial, de primera hay que pedir siempre una radiografía ahí de la columna vertebral, ¿verdad? Que abarca prácticamente toda la columna vertebral, ¿verdad? Entonces se pide una radiografía ahí
en AP y también lateral. Y si es que se dispone una tomografía también, ¿verdad? Se puede pedir. Y posterior a eso se maneja el traumatismo que ocurre primeramente en el hueso, se ve la estabilidad del hueso y se ve si es que realmente amerita o no entrar en quirófano, ¿verdad? Entonces hay que estabilizar primero las lesiones iniciales, ¿verdad? Ok, puede haber lesiones espinales ocultas, aquellos pacientes están ahí estables y posterior a una movilización brusca se puede fracturar una de las vértebras y puede ocasionar también un tipo de lesión ahí. Entonces, mucho cuidado con los pacientes con histórico de traumatismo, ¿verdad? Siempre tratar de dejarles ahí en observación hasta que se descarte todas las lesiones posibles, ¿verdad? La inmovilización, ustedes ya saben los primeros auxilios que se hacen cuando un paciente tiene un traumatismo, ¿verdad? Se opta ahí por la estabilidad de la columna cervical, la mínima movilización, obviamente. Puede haber lesiones asociadas, ¿verdad? Dijimos ahí en clase anterior que la lesión raquimedular, uno de los mecanismos serían los traumatismos producto de un accidente vehicular, ¿verdad? O de motocicleta. Entonces, puede haber fracturas en otras regiones, puede haber laceraciones, heridas profundas, cortes, ¿verdad? Entonces hay que manejar las lesiones asociadas, ¿verdad? Manejo médico agudo ahí de urgencia, se tiene que estabilizar al paciente. No voy a entrar en detalles acerca de eso. Farmacoterapia también se utiliza ahí bastante medicaciones, eh, incluso ahí para, por ejemplo, para estabilizar hemodinámicamente al paciente. Se recuerdan que la porción superior espinal ahí, cuando se lesiona, en algunos pacientes hay una pérdida del control vasomotor, ¿verdad? Entonces, estos pacientes pueden sufrir ahí un déficit neurológico en la contracción de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, hay que también prevenir ahí un shock, ¿verdad? Un shock espinal. Entonces, se utiliza ahí la farmacoterapia, ¿verdad? Se puede utilizar ahí fármacos que aumenten la tensión arterial o también fármacos que reducen esta respuesta inflamatoria, ¿verdad? Pulsos ahí de metilprednisolona y otros tipos de fármacos, ¿verdad? Bueno, ya entré en detalle, estamos hablando de rehabilitación, entonces vamos a partir ahora en la parte de rehabilitación. Vamos a ver qué se hace al paciente posterior al traumatismo sufrido, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí el paciente estabilizado, ya se tiene un diagnóstico, ya se tiene una conducta y vamos a hablar ahora entonces de la rehabilitación. Algunos puntos a tratar ahí acerca del shock espinal. El primer punto, ¿verdad? Como ya estuve hablando, ¿verdad? El shock espinal es un evento agudo que puede ocasionar incluso ahí la pérdida del control de los músculos, ¿verdad? Por debajo de la lesión, alteración de sensibilidad y motricidad y también algunas alteraciones vasomotores, ¿verdad? Entonces eso también se trata de corregir posterior para su rehabilitación, ¿ok? En relación al pronóstico funcional, esto va a depender ahí de una intervención temprana, ¿verdad? Es decir, una vez estabilizado el paciente ya se puede iniciar la fase de rehabilitación. Recuérdense que el paciente que está con algún tipo de lesión medular, el paciente va a estar acamado en los primeros días, entonces hay que tratar de prevenir las complicaciones por decúbito, ¿verdad? Entonces a estos tipos de pacientes hay que tratar de hacerle o de ponerle un colchón que sea inflable, ¿verdad? Que pueda prevenir la aparición de escaras, ¿verdad? Hay que posicionar bien las articulaciones para prevenir la instalación de contracturas, de rigideces, ¿verdad? De retracciones capsulares. Hay que preservar el rango de movimiento siempre y cuando la articulación esté estable y que no perjudique ahí la movilidad a nivel de la lesión. O sea, yo le voy a movilizar las partes superiores e inferiores, pero siempre cuidando de que no movilice esa médula espinal, ¿verdad? Entonces,
hay que ver siempre si el paciente está realmente estable. Si tiene una fractura, por ejemplo, a nivel vertebral, hay que ver si se estabilizó bien, ¿verdad?, antes de iniciar las movilizaciones. Y los patrones de sustitución muscular son entonces los movimientos involuntarios que van a aparecer posterior después de los días, ¿verdad? Entonces puede haber los patrones de sustitución muscular como, por ejemplo, la aducción del hombro, ¿verdad?, flexión de codo involuntario y también la flexión de los dedos, ¿verdad? Entonces se observa en los pacientes que tuvieron lesiones altas, por ejemplo, estos tipos de patrones. Entonces, también eso se puede prevenir a través de una buena postura del paciente, ¿verdad? Vamos a ver qué se realiza ahí más hacia adelante en otro slide. Vamos a ver qué se realiza en el paciente. También se preserva ahí, se da prioridad a la función de la mano, ¿verdad? Recuérdense que la mano, el paciente consigue realizar ahí la flexión de los dedos. Eso va a ser un factor importante para que el paciente pueda realizar por lo menos un poco de su actividad de vida diaria, ¿verdad? Entonces, en algunas ocasiones, la función de la mano es imprescindible, como por ejemplo para la alimentación, ¿verdad? Entonces, todo eso se tiene que evaluar. Las actividades de vida diaria, como ya estuve hablando, se ve cómo el paciente va a, a desarrollar sus actividades, ¿verdad? Esto va a depender obviamente de la lesión, del nivel de la lesión. Si el paciente, por ejemplo, tiene una paraplegia, ¿verdad?, entonces el paciente tiene un poco más ahí de libertad para usar el tronco superior y también los brazos. Entonces, el paciente puede estar usando una silla de ruedas con respaldera un poco más baja. También se puede adaptar su entorno a él, ¿verdad? O sea, su casa, ¿verdad?, tiene que tener puertas más grandes. El baño también se debe adaptar. También otro punto importante es el manejo del intestino y la vejiga. Si tenemos ahí pacientes con lesiones altas, van a tener que utilizar algún tipo de sonda vesical, ¿verdad? Ya sea aquellas sondas de vesical de alivio o aquellas sondas que se utilizan solamente para realizar ahí la diuresis, ¿verdad? Hay varios tipos de sonda hoy en día. Si el paciente tiene un manejo parcial de la vejiga, se puede utilizar esas sondas de alivio que se pueden introducir una vez que el paciente realice la micción, se puede retirar, ¿verdad? Entonces todo eso se tiene que evaluar. Silla de ruedas también es un punto importante para que el paciente pueda utilizar de manera adecuada. Se debe evaluar principalmente el tipo de lesión que tenga el paciente, ¿verdad? Entonces puede haber silla de ruedas ahí con respalderas más altas en el caso de los pacientes que tuvieron lesión medular alta, ¿verdad? Movilidad funcional y sexualidad también son puntos claves para la rehabilitación del paciente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de rehabilitación de una persona con lesión medular, ¿verdad?, posterior secuela de paraplegia o tetraplegia, hablamos de un ámbito multidisciplinar. Entonces tenemos que tener nuestro médico de cabecera, el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, todo eso para que el paciente pueda tener más ampliamente la ayuda posible, ¿verdad? La ambulación, esto ya depende directamente de la altura de la lesión. Recuérdense que en pacientes con lesión bajas ahí a nivel del sacro, del coxis, tienen un poco más de probabilidad de realizar la deambulación, ¿verdad? Hay pacientes también que tienen casos excepcionales que pueden realizar la deambulación, como es decir, aquellos pacientes que sufrieron algún tipo de lesión por arma de fuego, ¿verdad? Ya tuve casos en donde traté pacientes que tuvieron lesión por arma de fuego y el proyectil se alojó ahí más o menos cercana a la médula espinal y produjo una lesión por quemazón. O sea, la lesión fue bastante incompleta pero mismo así el paciente tuvo algunas secuelas, ¿verdad?
podría realizar los movimientos ahí de flexo extensión a nivel de la pierna. Entonces eso fue un importante hallazgo para que se pudiera usar algunas órtesis, ¿verdad? Entonces se probó la órtesis y realmente pudo realizar la deambulación, pero con las órtesis obviamente y también con un andador, ¿verdad? Entonces va a depender bastante del tipo de lesión y la altura de la lesión, ¿verdad? Modificaciones en el hogar, ya hablamos, el transporte también en algunos pacientes que pueden realizar ahí la flexo-extensión de rodilla, recreación y deporte, aspectos psicológicos, muy importante ahí la ayuda de un terapeuta, ¿verdad? Un psicólogo o un psiquiatra también. En realidad tienen que hacer el seguimiento por los dos, por las dos áreas, ¿verdad? Entonces el paciente debe tener ahí de repente su medicación para la crisis de ansiedad, para la depresión. Entonces, estos pacientes a la larga, la mayoría de ellos desarrollan depresión, ¿verdad? Desarrollan depresión y algunos desarrollan depresión con ansiedad. Entonces, deben de tener ahí sus fármacos y emocionalmente deben estar estables, ¿verdad? Aunque en algunas ocasiones no hay forma, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de estos pacientes, se hace de todo un poco con ellos, ¿verdad? Incluso, digamos así que algunas veces somos sus psicólogos, ¿verdad? En relación a los aspectos vocacionales, esto ya varía o ya es competencia ahí del terapeuta ocupacional en donde va a configurar de acuerdo a la lesión también, ¿verdad? Que el paciente puede realizar, ¿verdad? Entonces, le va a dar un norte hacia dónde se va a ir, qué trabajo puede realizar, ¿verdad? Qué deporte puede realizar también, ¿ok? Bien, en relación al periodo agudo, ¿verdad? O sea, posterior a la lesión raquimedular, paciente estable, recibe la atención de un rehabilitador, entonces lo primero que se prioriza ahí es la posición del paciente, ¿verdad? ¿Cómo debe estar la posición, por ejemplo, de las distintas articulaciones? Tenemos ahí la articulación del hombro que debe estar en abducción, más o menos ahí de 25 a 30 grados y también con una rotación interna, ¿verdad? En lesiones altas, los hombros deben estar a 90 grados, en abducción de 90 grados, los codos en extensión y el antebrazo en posición neutra. ¿Por qué es importante dejarlo en esta posición? Obviamente para evitar contracturas posteriores, ¿verdad? O retracciones capsulares. Entonces se deja en esta posición para que la musculatura se vaya adaptando a estos tipos de posiciones, ¿no? Porque recuérdense que después en la fase subaguda o crónica vamos a tener la instalación de esos patrones que le había dicho, ¿verdad? ¿Qué son los patrones, ¿verdad? Los patrones posturales. Los patrones posturales son los movimientos involuntarios que el paciente va a realizar, ¿verdad? Puede ser clonus, puede ser también eso a nivel del miembro inferior, ¿verdad? Puede presentarse ahí los espasmos a nivel de miembros superiores con rigidez, entonces ya se mantiene la posición adecuada para estos pacientes, ¿verdad? Las manos como deben estar en descanso funcional, los dedos pueden estar en flexión a 90 grados y los pulgares en aducción y oposición. Algunos prefieren dejar los dedos en flexión, o sea, semicerrados en los pacientes con lesión medular alta, ¿verdad? Justamente para que después pueda auxiliarle en su actividad de vida diaria. Vamos a ver más hacia adelante eso en otros slides, ¿verdad? Las caderas, como deben estar en extensión, rotación interna y abducción más o menos ahí de 20 a 30 grados, ¿verdad? Rodillas tendidas y los tobillos deben estar en dorsiflexión a 90 grados. A lo interesante acá los tobillos, cuando hablamos del pie, ¿verdad? El pie debe estar en dorsiflexión, no debe estar caído. Entonces, los pies se deben apoyar ahí por algún objeto o una almohada para que el paciente después
no se quede ahí con los pies caídos, ¿verdad? Entonces, cuando se deja el paciente con dorsiflexión 90 grados, se previene estos tipos de alteraciones ahí posturales, ¿verdad? En relación a las movilizaciones, se puede realizar las movilizaciones pasivas en el periodo agudo en casi todas las extremidades paralizadas, siempre respetando si hay una herida, por ejemplo, una fractura, evitar, obviamente. Se puede utilizar o hacer, ¿verdad?, 2 o 3 veces al día. Se puede movilizar las áreas, o sea, la movilización activa de áreas indemnes, o sea, las áreas que no tienen lesiones, ¿verdad? Se opta también por la fisioterapia respiratoria, que es un poderoso aliado ahí en los pacientes con tetraplegia, ¿verdad? Para evitar ahí la complicación del acúmulo de secreciones, ¿verdad? Para esto se puede utilizar la gravedad como nuestro auxiliador, ¿verdad? Depende también si el paciente, si en el lugar que está internado tenga esos tipos de camillas, aquellas camillas que podemos movilizar, ¿verdad? Podemos ponerle en Trendelenburg, ¿verdad? Podemos ponerle en inclinación, declinación. Entonces, partiendo siempre del principio ahí en donde está ubicado la secreción, ¿verdad? Entonces se va, le oculta, encuentra el punto donde está la secreción y posterior a eso se coloca ahí una postura que en donde la gravedad pueda ejercer mayor efecto sobre las secreciones, ¿verdad? Y se realiza también maniobras ahí para el drenaje brónquico postural, ¿verdad? Sería el tapotaje, la vibración, etcétera, ¿verdad? Entonces se puede hacer durante 2 a 3 horas. Se puede realizar también ejercicios diafragmáticos y también se puede utilizar la espirometría, o sea, el espirómetro de incentivo, ¿verdad? Sería el triflow más comúnmente llamado. Es un dispositivo que contiene varias pelotitas en su interior. El paciente trata de insuflar eso con toda su fuerza, ¿verdad? Y esto va a auxiliar que la caja torácica pueda expandirse y dar un poco más de complacencia pulmonar a nuestro paciente, ¿verdad? De esa forma, entonces, el paciente tiene más fuerza de quitar la secreción ahí acumulada, ¿verdad? Bien, la electroestimulación sería la utilización ahí de corrientes eléctricas para la contracción muscular activa. O sea, para que yo pueda utilizar estos aparatos, el paciente tiene que tener contracción muscular activa. ¿Qué significa eso? Que el paciente tiene que tener la capacidad de contraer la musculatura, ¿verdad? De forma activa, ¿ok? De forma consciente, ¿verdad? Si es que no tiene la contracción muscular activa o de forma consciente, no nos va a ser de utilidad la electroestimulación. ¿Ok? Bien, ¿para qué generalmente se utiliza? Para evitar la atrofia muscular y también la desmineralización ósea, ¿verdad? Para evitar la atrofia muscular, generalmente nuevamente, eh, los que le decía, ¿verdad? El paciente tiene que tener contracción muscular activa. Si el paciente no tiene contracción activa, esa musculatura infelizmente se va a atrofiar. No hay caso, ¿verdad? Porque no está recibiendo el estímulo por parte del sistema nervioso central. O sea, no le llega ahí la conducción nerviosa. Entonces no hay caso, ¿verdad? Estos pacientes van a tener atrofiado su musculatura, ¿verdad? Y en relación a la desmineralización ósea, es importante, es importante acá recordar que el paciente debe realizar la toma de peso, ¿verdad? ¿Qué es la toma de peso? Es dejar de pie al paciente. Hay una camilla especial que se utiliza para que el paciente pueda quedarse de pie, ¿verdad? Una camilla en donde el paciente eh, se le sujeta a través de velcro, ¿verdad? Entonces el paciente puede quedarse de pie a través de esa máquina, ¿verdad? A través de ese tipo de camilla. Tenemos las manuales y las eléctricas, ¿verdad? Hoy en día se utilizan más las eléctricas y con esto ya evitamos la desmineralización ósea, ¿verdad? La pérdida de calcio ahí por ausencia de toma de peso, ¿verdad? O ausencia de
ausencia de soporte ahí en los óseos, ¿verdad? En la parte ósea. O sea, el hueso debe recibir un tipo de peso para que pueda nutrirse, ¿verdad? Acá vemos el TENS, que es un aparato bastante utilizado ahí, ¿verdad? Que sería la estimulación eléctrica nerviosa, ¿verdad? Para producir las contracciones de los músculos, ¿verdad? Acá nos muestra una forma nada más de utilizar, sí, 15 segundos de contracción y 45 segundos de reposo. Es la forma de utilizar ahí el TENS. Normalización vasomotora nos habla acerca de la contracción de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Recuérdense que los vasos sanguíneos también reciben inervación ahí por parte de la médula espinal. Entonces tenemos ahí señales autónomas que regulan ahí la contractibilidad de estos vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, cuando el paciente se deja, por ejemplo, de la posición acostado a la posición sentada, hay que hacerlo de forma gradual, ¿verdad? La forma gradual para evitar justamente la hipotensión ortostática. Entonces se hacen los cambios posturales, se incorpora de forma gradual al paciente, ¿verdad? Esto también se hace a través de la camilla que le estuve hablando, ¿verdad? Pronóstico funcional depende del nivel de la lesión también, ¿verdad? Cuanto más alto es, más precario nuestro pronóstico, ¿verdad? Y el grado de déficit, obviamente, si la lesión es completa o incompleta. Entre otros factores, ahí tenemos la edad. Cuanto mayor sea nuestro paciente, ahí más difícil vamos a tener su colaboración, ¿verdad? Hasta mismo por los factores fisiológicos. El estado médico previo anterior, o sea, si el paciente ya tenía algunas enfermedades de base como hipertensión, diabetes, obesidad, ¿verdad? Entonces esos son factores que alteran totalmente el pronóstico de recuperación. Medios técnicos disponibles, esto va a depender ahí de la capacidad financiera de nuestro paciente, ¿verdad? Si es que tiene si es que tiene eh, si es que tiene posibilidad, ¿verdad? De comprar una silla de ruedas, de comprar la camilla, de bipedestación, entonces todo eso también nos va a servir como pronóstico, ¿verdad? Sistema de apoyo, si el paciente tiene ahí la atención de un psicólogo, ¿verdad? Tiene la atención de un psiquiatra, muy importante también. Y obviamente la motivación del paciente. El paciente está motivado, es un paciente que colabora muchísimo más y obviamente vamos a tener una cierta respuesta más favorable en estos tipos de pacientes, ¿verdad? Bien, las metas generalmente, las metas funcionales, ellas se pueden alcanzar hasta máximo 1 a 2 años después de la lesión. ¿Qué significa eso? Que hasta 2 años yo puedo esperar que mi paciente tenga una respuesta, ya sea motora o nerviosa, ¿ok? O sensitiva. Entonces, pasando los 2 años ya se trabaja más con manutención del paciente con lesión raquimedular, ¿verdad? Que quedó como secuela ahí una tetraplegia o paraplegia. Entonces, hasta 2 años se puede esperar una respuesta, ¿verdad? Bien, vamos a dejar nuestra clase de hoy hasta ahí. ¿Tiene alguna duda, preguntas?